El día de hoy yo les hablaré de Suiza como un estado soberano. Pero, ¿qué es un estado soberano? Un estado soberano se le considera o hace referencia a la manifestación de la soberanía individual. ¿Qué quiere decir? Que este país depende de sí mismo y no de otras naciones para regir sus leyes dentro de él. En la capital de Suiza es Berna. El idioma que se habla principalmente ahí es el italiano, el alemán y el francés. La moneda es el franco suizo. Y como un dato curioso, un franco suizo equivale a 14.82 pesos mexicanos. Hablemos más del estado soberano y cómo fue surgiendo este. Las primeras tribus que asentaron en este país fueron las tribus celtas. Después de tiempo, en el 58 a.C., los romanos llegaron a invadir el territorio y posicionarse ahí. Pasó el tiempo y después de que más tribus fueron creciendo gracias a la invasión y que los romanos también seguían creciendo, pasó el tiempo y llegó el emperador Rodolfo I. Este emperador era muy poderoso. Él llegó, se asentó y llegó a gobernar por muchos años a este país. En 1273 llegó a recaudar impuestos y a hacer que Suiza creciera mucho más económicamente. Después, en 1291, tras su muerte, los líderes locales lucharon por la independencia de ese país y fue que lo lograron y quedó en la historia. La población. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de personas que habitan un determinado territorio y que comparten ciertas características en común. ¿Cómo es la población de Suiza? Suiza cuenta con alrededor de 8.5 millones de habitantes y un dato curioso es que desde 1900 la inmigración ha sido uno de los puntos más importantes para que la población de este país siga creciendo día con día. Pero son muchos los factores a favor de esto. ¿Por qué las personas, por qué los europeos emigran a este país? Y ahorita te vas a dar cuenta por qué y hasta a ti te dan ganas como a mí de irme a vivir para allá. En la actualidad, como dato curioso, en Suiza viven millones de extranjeros y extranjeras. Como idiosincrasia, ¿qué es la idiosincrasia? La idiosincrasia es el conjunto de costumbres, tradiciones, ideologías que comparten cierta población con ciertas características. La idiosincrasia de Suiza me gusta. Es conocida como la capital del chocolate, como la ciudad del chocolate. Son demasiado puntuales, estrictos y tienen siempre en mente y en primer lugar la calidad de vida, la familia y la educación. La prostitución es legal y se cobra IVA. Tiene un nacionalismo muy arraigado y un cuarto de la población suiza trabaja como voluntariados en asociaciones para ayudar a la sociedad. En Suiza se trabaja mucho y cada vez le dan más importancia, como ya lo mencioné, a la calidad de vida. Tienen tradiciones muy arraigadas como el lo de Semana Santa y el pastoreo en los Alpes en verano, que todos los que se dedican a la agricultura y a la ganadería, llevan a pasear a su ganado a los Alpes, porque eso les traerá buena suerte en cuestión de lo que va a producir su animal durante todo el año. En territorio, ¿qué es el territorio? El territorio es la sede donde se sienta el poder soberano y donde éste se ejerce. Suiza cuenta con un territorio aproximadamente de 41.285 kilómetros y se encuentra en el corazón de la bella Europa. Existen alrededor de 1.500 lagos y alcanza una longitud aproximada de 61.000 kilómetros. Como dato curioso, Suiza no tiene mares. Suiza está encerradito alrededor de otros países y no tiene mares, pero cuenta con el 6% de las reservas europeas de agua dulce. En la actualidad, Suiza cuenta con 103 embajadas alrededor del mundo, 217 consulados y 17 representaciones en diferentes partes del mundo. Como función negativa y como función positiva. Hablemos de la función negativa, que esta hace referencia a los conflictos que se han tenido por delimitaciones de fronteras de territorio. Y es que fue en 1847 cuando hubo una guerra civil donde los cantonales peleaban los territorios dentro del mismo país para apoderarse así de más cantonales y tener un poco más de poder o de adquisición territorial. Como función positiva y algo que caracteriza muchísimo a este hermoso y bello país es que son demasiado neutrales y tienen en mente que la guerra no es la solución. No tienen historial de que se hayan involucrado fuertemente en las dos últimas guerras mundiales que ha habido.
pero tuvieron participación, claramente. Pero este mecanismo que ellos utilizan es un mecanismo de neutralidad, no buscan problemas y no buscan la guerra. También las leyes que se rigen en este país solamente se hacen dentro de este país. Hablemos de la limitación del territorio. ¿Qué es la limitación del territorio? Es la división de separar territorios, ya sea con líneas reales o imaginarias. Suiza se encuentra en el corazón de la bella Europa y comparte 1935 kilómetros de fronteras con 5 bellos y hermosos países de la bella Europa. Al norte comparte territorio con Alemania, al sur con Italia, al oeste con la bella Francia y al este con Austria y con el Principato de Liechtenstein. Hablemos de la adquisición territorial. ¿Qué es la adquisición territorial? Es la acción por la cual el Estado amplía su territorio para obtener beneficios de ellos, ya sean naturales, de las tierras o económicos. Como hablamos, la adquisición territorial de este país fue en los años remotos cuando los primeros habitantes fueron los celtas. Estos se apoderaron, o sea, llegaron como descubrimiento de este país y después, en el 58 a.C., llega la invasión de los romanos a estas tierras y tiempo después el emperador Rodolfo I de Habsburgo fue el que llegó a invadir y a conquistar el territorio, a querer mandar dentro del territorio y apoderarse y ser un líder, y fue el que ayudó a mejorar la economía del país y a que fuera creciendo propiamente. Fue hasta 1798 cuando las fuerzas de la Revolución Francesa conquistaron Suiza y se impusieron una nueva constitución. Esta constitución está centralizada y es la que se rige claramente con modificaciones en la actualidad. El reconocimiento del Estado es el acto libre por el cual uno o más estados admiten la existencia de un territorio definido, de una sociedad humana organizada políticamente e independiente ante cualquier otro estado preexistente y que cumpla con los derechos internacionales ya establecidos. En 1815, las neutralidades suizas son reconocidas en el Congreso. ¿Qué quiere decir? Que en 1815 se le conoce como Estado ante el Congreso a Suiza después de una guerra civil. Suiza cuenta con 8.5 millones de personas de habitantes, como ya lo había mencionado, y desde la fundación y el reconocimiento del Estado federal, Suiza ha ampliado las posibilidades de congestión de la ciudadanía y diversos instrumentos que permiten la inclusión posible de las minorías en una particularidad política. ¿Qué quiere decir con esto? La política que se rige en este país hace referencia a que la ciudadanía tiene la voz y voto en las decisiones de todas y cada una de las acciones que se tomen en este país. Suiza tiene una democracia directa. Los suizos poseen además habitual el derecho al sufragio y también el derecho a votar sobre conductas o asuntos dentro del país. Actualmente y desde el 1 de enero de 2022, el electo presidente o el presidente que actualmente gobierna es Ignacio Cassis. Este presidente dura un año y dentro de un año se vuelve a reelegir otro presidente, de los cuales esos presidentes se eligen de un conjunto de la asamblea que está representado por 7 ministros. Los sujetos internos y externos. Dentro de los sujetos internos, la república es una república federal parlamentaria y está regida por los 3 poderes: el poder ejecutivo, que es el presidente y el vicepresidente; el poder legislativo, que son las 2 cámaras, el consejo y el consejo de los estados; y el poder judicial, que es el Tribunal Supremo Federal. Como sujetos externos, el Consejo Federal de Relaciones Exteriores es el encargado de la toma de decisiones, de acuerdos y de tratados internacionales, y lo representa el canciller Walter Turner. Esto sería todo de mi parte. Espero les haya parecido un poco interesante la historia de Suiza, cómo es que se conforma este gran estado soberano. Cuídense mucho y me despido con un gran cierre. Gracias.